Es una alegría para mí en esta tarde traer el mensaje de la palabra. Esperamos que Dios hable a su vida en esta tarde. Y vamos a leer una lectura que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. No sé si recuerdan la última vez que prediqué. Les hablé acerca del segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, de cuando Salomón hace la casa para Dios. Y también les hablé un poco acerca de David, el deseo que hay en su corazón, el deseo que nace de hacer una casa para Dios, y por eso este tema me llamó mucho la atención. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto y hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Y he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuando has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Vamos a orar por un momento. Señor Jesús, en esta hora, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Yo reconozco primero que nada que soy pecador, Señor, que tengo errores, que tengo dificultades. También reconozco, Señor, que en mí no hay talento, que no sé hablar, Señor, y que tengo tantos
defectos, pero también sé, Señor, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, Señor, sea suya. Señor Jesús, si usted puede usar este vaso de barro, Señor, para hablar a su iglesia y a su pueblo, y que en esta tarde, Señor, pueda mandar una palabra desde el trono de su gracia, Señor, una palabra que traiga fuerzas a mis hermanos, una palabra que los edifique, una palabra, Señor, que los aliente. Ellos han venido a escuchar su mensaje, Señor, y en esta noche, en el nombre de Jesús, yo le pido que no permita, Señor, que ellos abandonen su casa como han venido, sino que reciban el consejo de su palabra, Señor, y que sus corazones y sus almas estén sensibles a su palabra, Señor, y esa semilla pueda quedar en su corazón, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El encabezado dice pacto de Jehová con David. ¿Alguien sabe lo que es un pacto? Un pacto es un acuerdo, es una alianza, un trato, un compromiso cuyos voluntarios aceptan respetar a aquellos que estipulan y fijan fidelidad a los términos acordados. Eso es lo que es un pacto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que acabamos de leer, en el primer versículo dice que aconteció que cuando ya el rey habitaba en casa de cedro, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Si nosotros centramos un poco en el contexto de la vida del rey David, él había pasado momentos muy difíciles. Hace un tiempo atrás al rey David lo está buscando el rey Saúl y lo quiere matar. Y toma la decisión de huir aún de su casa, de su pueblo Israel, y decide irse a esconder allá con los filisteos en una cueva con unos hombres. Y ahí está David escondido en este momento de su vida, en la cueva de Adulam, está escondido. Ahí no hay comodidad, ahí no hay confort, pero él tenía una promesa de parte de Dios y le había entregado el reino en sus manos. Pero en este momento él está pasando momentos muy difíciles. Él solo tiene la promesa de Dios. Si nosotros ponemos a pensar, si Dios está con él, ¿por qué le están pasando todas estas cosas? Muchas veces cuando nos vienen momentos difíciles, nos preguntamos en dónde está Dios en esos momentos, y la verdad es que Dios sí está con David, aunque él está huyendo, David está con él. En los momentos difíciles Dios está con nosotros, y a pesar de todas estas circunstancias difíciles que le están pasando, David permanece fiel para con Dios. Eso es algo extraordinario. Pero en este momento de su vida, David ya no está huyendo, David ya no se está escondiendo. La Biblia en el primer versículo nos dice que él ya tenía paz, que Dios le había dado paz de todos sus enemigos que lo estaban persiguiendo. El rey había dado la orden de que todos tenían la obligación de entregar a este hombre. Saúl le quería quitar la vida, lo estaban buscando, pero todo esto había pasado ya. Y en este momento de su vida, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios le ha dado paz de todos sus enemigos. Y no sé si a usted le ha dado paz Dios de todos sus enemigos. Nosotros como cristianos no deberíamos tener enemigos, porque nosotros hemos sido llamados a ser hombres de paz. Nosotros hemos sido llamados a perdonar. Nosotros hemos sido llamados a pasar las ofensas por alto y a seguir amando a las personas que a veces nos hacen daño. Pero cuando hablo de enemigos, no específicamente tiene que ser una persona. Nosotros también tenemos enemigos espirituales, y a veces son muy peligrosos para nuestra vida, para nuestra relación con Dios. Y hay muchos, y algunos más fuertes, otros más pequeños, pero todos tenemos enemigos. Algunos batallamos con la falta de perdón. Algunos de nosotros tenemos amargura. Algunos de nosotros batallamos con la incredulidad. Y podemos enumerar muchos enemigos que nosotros tenemos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos levantar nuestras manos y decir que Dios nos ha dado victoria sobre nuestros enemigos? No sé si a usted Dios le ha dado victoria sobre ellos, pero a mí Dios me ha ayudado y me ha dado victorias en alguno de esos enemigos que he tenido. Dios me ha dado la victoria. Dios ha estado conmigo. Dios me ha ayudado siempre
a vencer a estos enemigos. Y en este momento Dios le ha entregado a sus enemigos. Dios le ha dado paz al rey David. Él está muy tranquilo. Y estos sucesos que leemos en el capítulo 7 nos hace pensar que el capítulo 8, un poquito más adelante, está hablando que David extiende sus dominios, que David entra en guerra. Y lo que nos lleva a pensar es que este capítulo 7 pasó después del capítulo 8. Porque sería contradictorio que Dios está diciendo que le dio paz a David cuando leemos la siguiente hoja y nos habla de guerras. Pero a la verdad es que este libro no está escrito en un orden cronológico correcto. La verdad es que Dios sí le había dado paz al rey David. Y seguimos leyendo la lectura, dice: yo habito en casa de cedro, dice el capítulo 1. Y en aquellos tiempos la madera de cedro era algo codiciable, era algo costoso. Y creo que hasta estos días la madera de cedro es considerada una de los mejores. Yo no sé usted, pero a mí en lo personal el olor del aroma de ese árbol es muy bonito, me gusta mucho cómo huele. Pues entonces David está diciendo: yo estoy en una casa grande, estoy en una mansión, estoy viviendo tranquilo, Dios me ha dado paz. Pero recuerda algo y dice: el arca de Dios está entre cortinas. El arca de Dios. Y el arca de Dios para los israelitas en ese momento específico del que están hablando simboliza la presencia de Dios. Es cuando David recuerda esto, como que se molesta, como que se aflige el pensar que él tiene una mejor casa que donde está puesta el arca de Dios. Y él piensa en su mente, él decide quitar ese tabernáculo, quitar esas cortinas y ponerlo en una casa mejor, más cómoda, más lujosa. Y por eso manda a llamar a su amigo el profeta Natán para decirle lo que él está pensando. Y el profeta Natán, por los versículos que leímos, le dice: ve y haz como está en tu corazón. Hasta este momento Natán le está diciendo que es correcto lo que él está pensando. Y en el sentido común, a mí también me parece algo correcto. Cuando yo leí esta palabra, pues yo no encuentro ninguna cosa mala en que David tenga este deseo de hacer una casa para Dios. Pero algo pasa y Dios no quiere que David le haga esa casa que él anhela en su corazón. Y más adelante vamos a ver el motivo por el cual Dios no quiere que David le construya una casa. Muchas veces oramos por cosas. Muchas veces trazamos planes para nuestra vida a corto o a largo plazo, planes que parecen muy buenos, pero muchas veces no oramos, no consultamos cuál es la voluntad de Dios para nuestros planes, y eso nos puede traer muchos problemas. A veces hay cosas que parecen que no interfieren en los planes de Dios, pero sí lo hacen. Nosotros somos hijos de Dios, hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios es nuestro Señor, y por consecuencia debemos consultar en cada una de las decisiones que nosotros tomamos, porque Él es nuestro Señor. Mire, cuando Israel estuvo en el desierto durante 400 años, Dios le dio una orden específica a Moisés para que construyera un tabernáculo de reuniones. Y Dios le dio medidas específicas, Dios le dio patrones específicos de cómo él debería construir esto que Dios le está mandando. En Éxodo 25, mire lo que dice Éxodo 25:8. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. No era de la manera en la que Moisés quisiera hacerlo, no era de la manera en que él le parecía correcto hacerlo. Dios le está diciendo: yo te voy a dar medidas específicas, te voy a dar aún cosas específicas, los utensilios y todas las cosas que deben estar ahí. No era de la manera en la que Moisés quería, es de la manera en que Dios se lo está pidiendo.
Dios nunca pidió que le hicieran un edificio para que Él viviera, y Él lo mismo lo dice en los versículos que leímos. Pero David quiere reemplazar este tabernáculo que Moisés hizo por un edificio estable en el cual Dios y el arca del pacto estuvieran. Pues en ese momento específico en el que el pueblo de Israel está peregrinando en el desierto, pues un tabernáculo es perfecto para lo que ellos están haciendo, porque ellos constantemente están moviéndose de un lugar hacia otro, y cuando se mueven, pues simplemente alzan aquellas carpas, alzan aquellas lonas, alzan el tabernáculo y se mueven para otro lado. Y aún para mover el tabernáculo y el arca, aún para eso había mandatos específicos que Dios les había dado de cómo deberían mover todas estas cosas. Entonces, este tabernáculo es lo que ellos necesitan en ese momento específico cuando están en el desierto. Es hace tiempo, cuando yo vivía aún en México, yo recuerdo que a veces llegaban las ferias y circos y cosas de esas, ya hace muchos años atrás. Estas personas llegaban a dar un espectáculo y llegaban al campo del pequeño pueblo donde somos, ¿verdad? Ellos traían unas carpas y las ponían ahí, aquí, en todos lados, se llenaba ese lugar. Estaban unos días ahí, después levantaban todo y se iban para otro lado, y allá hacían lo mismo, y después se iban para el otro pueblo, y constantemente ellos se están moviendo. Ellos no tenían una casa fija, ellos siempre estaban moviéndose y se llevaban su casa movible, sus carpas para otro lado. Pues algo similar era lo que en ese tiempo pasaba con el pueblo de Israel. Pero ahora en estos versículos que leímos, Israel ya está en la tierra prometida. Israel ya tiene tierra, ya tiene un lugar fijo, y el arca de Dios está en Jerusalén. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 17, un poquito atrás, dice: y David había acabado la ofrenda del holocausto y las ofrendas de paz, y bendijo al pueblo de los ejércitos. No, es el 17. Y se metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de la tienda de David, que había levantado, y sacrificó David el holocausto y las ofrendas de paz delante de Jehová. Estos versículos nos están diciendo que el arca del pacto ya estaba en Jerusalén. Israel ya está en la tierra prometida. Israel está en un lugar donde ellos van a quedarse a morar para siempre. Y entonces David piensa que es apropiado, que es mejor sustituir estas carpas por un edificio para Dios. Pero vamos a seguir leyendo lo que nos dice la Biblia en el capítulo 2 del capítulo que leímos. Y dice: y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y nos sigue diciendo: aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú no me has de edificar casa en donde yo more. En este versículo que leímos nos está diciendo que viene palabra de Jehová al profeta Natán. La respuesta del profeta Natán hacia el rey David fue muy presurosa. Él usó el sentido común, él usó su criterio humano, él no escuchó la palabra de Jehová, él no escuchó el consejo de Dios, él nunca fue a consultar a Dios para ver cuál era sus planes para esto, y se apresuró a decirle a David que lo hiciera. Pero aquí vemos que más adelante Dios interfiere en todos los planes que ellos están trazando. En este momento Dios aparece a ellos y les va a decir algo muy interesante. Porque algunos versos anteriores, este profeta le dice: ve y haz como está en tu corazón. No le dio tanta importancia y habló muy rápido. Para cualquier decisión que tomemos, siempre tenemos que consultar a Dios. Entonces, en el versículo 5 le hace una pregunta y dice: ¿tú me has de edificar casa donde yo more? Y Dios parece algo sorprendido con lo que está pasando. Dios está un poco sorprendido
porque nunca antes nadie le había ofrecido hacerle una casa a Dios. Nunca antes nadie le había ofrecido esto. Dios nunca pidió que le construyeran esta casa, pero el rey David se está ofreciendo hacerle casa para Dios. Como cuando a veces nosotros, es una ocasión especial, es nuestro cumpleaños, es el aniversario, es algo especial en nuestra vida, y nos traen un regalo que nos gusta mucho. Y decimos, yo no te pedí esto, no tenías que hacer esto, no tuviste por qué gastar tanto dinero para traerme un regalo, no tuviste que hacerme esta fiesta, no tuviste que esforzarte tanto por hacerme esta cena. Y algunas veces como que nos sorprenden, no tenías que hacer esto. Y en este punto Dios parece sorprendido de la postura de David, que quiere hacerle una casa, que quiere darle un regalo, y es algo que a Dios le gusta mucho. David quiere hacer algo más de lo que Dios le está pidiendo hacer. Y esta es una hermosa posición. En nuestra relación con Dios nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos pensar en hacer algo más de lo que Dios nos está pidiendo. Esto es lo que un hombre enamorado de Dios, esto es lo que un hombre agradecido hace por Dios. Hace aún más de lo que Dios le está pidiendo. Se esfuerza un poco más. Y a Dios le agrada esto, a Dios le gustó esto de David. Y por esa intención que hay en su corazón, aunque Dios no le permitió que él hiciera su casa, Dios lo va a bendecir por este deseo. Dios va a premiar ese deseo que él tiene en su corazón. A menudo nosotros nos preguntamos, o en alguna época de nuestra vida, en momentos difíciles, en momentos se podría decir de sequía espiritual, en momentos cuando tenemos las manos abajo, a veces pensamos, ¿qué es lo menos que puedo yo hacer para que Dios me bendiga? ¿Qué es lo menos que puedo hacer y poder entrar al cielo? Y nunca nos preguntamos, ¿qué es lo más que puedo hacer por agradar a Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado eso, pero algunas veces ha pasado por mi mente, pero eso es algo totalmente equivocado. Dios ha puesto su espíritu en nosotros. Nosotros hemos sido llamados a esforzarnos siempre. Y eso está en el libro de Josué. Dios le manda esfuerzo, que se esfuerce. Y es lo que Dios nos está pidiendo también a nosotros. Tenemos que seguir buscando a Dios. Mire, David se entera que Dios no quiere que le haga casa, que le construya un templo. Pero David no se queda con los brazos cruzados cuando Dios le dice que no quiere que le haga una casa. Aún con esto no baja la moral de David, esto no, ¿cómo se puede decir? Esto no entristece a David, todo lo contrario, él se pone a trabajar. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, primer libro de Crónicas 29, mire lo que dice la Biblia. En 29:1 dice, dijo el rey David. Vamos a leer el versículo 2. David es el que está hablando en estos versículos. Dice, mire las palabras. Mire estas palabras, si no son de un hombre enamorado, de un hombre apasionado por Dios. Mire en el primer libro de Crónicas 29:2, mire las palabras de este rey. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Mire lo que él ha preparado: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras y piedras de diversos colores, y toda la clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de todo esto, por cuanto tengo en mí afecto con la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Él está hablando de su riqueza personal. Él no está hablando del pueblo. Él está hablando de su propio bolsillo, de su cuenta. Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario que he dado
para la casa de mi Dios, 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? En este versículo Él está haciendo una invitación a los que se quieran unir a Él, a sus seguidores, al pueblo de Israel, que también son libres de traer ofrendas para construir la casa de Dios. Entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con administradores de hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para él el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas lo dio para el tesoro de la casa de Jehová, y en la mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecían a Jehová voluntariamente. ¿Se está dando cuenta lo que el rey David está haciendo? Yo no sé su postura que usted hubiera tomado, pero yo personalmente, conociendo mis sentimientos, si yo quiero hacer algo para Dios y Dios me dice que no quiere que lo haga, yo me hubiera entristecido. Yo no sé si hubiera seguido adelante, pero este no es el caso de David. Todo lo contrario, él se alegra, y aunque Dios no le permite que él construya su casa, él dice que con mucha alegría toma de su tesoro personal y trae ofrendas para que su hijo haga la casa de Dios. Se está fijando la posición, la generosidad del corazón de David para con Dios. Esto es algo impresionante, que una persona pueda amar a Dios de esta manera como lo está haciendo el rey David en este momento. Vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo en donde empezamos a leer. En el versículo 8 y 9 Dios le dice: yo te tomé detrás del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Dios toma a David siendo un pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su padre. Él era el más pequeño de todos sus hermanos. Y esto es algo importante que debemos poner atención. En estos tiempos, cuando Dios unge a David, el primogénito de las familias es algo muy importante en la cultura judía de aquellos tiempos. El primer varón que nace en la familia es el que tiene todas las bendiciones. El hijo primogénito es el que le toca un poco más, el que le toca la bendición de su padre, y todas las bendiciones eran derramadas sobre los primogénitos. Pero ¿por qué en esta ocasión Dios parece romper los parámetros y está ungiendo al menor? Porque Dios mira el corazón que tiene este joven. Cuando Israel está peleando con los filisteos, hay un filisteo que viene a humillar a Dios, y ninguno de los que están ahí, guerreros de Dios, le hace frente. Todos tienen temor. Lo sorprendente es que un hombre que no es de guerra, un hombre que es pastor de ovejas, lo escucha. Y algo que me llama mucho la atención es lo que él está diciendo a él. A él le da tanta molestia que este hombre no solamente está molestando al pueblo, sino que está insultando a Dios. Y esto es lo que a él le hace llenarse de valentía y levantarse contra este hombre que está insultando a Dios. Eso es lo que Dios mira en este hombre. Dios mira la valentía que hay en su corazón. Dios mira su nobleza. Dios mira todas las virtudes que este hombre tiene, y por eso lo saca de ser un pastor de ovejas y lo pone a ser rey. Eso no es algo que va con las reglas. Las reglas era que el hijo de Saúl, como era hijo del rey, él tomara el trono, pero Dios no lo hace así. Dios mira el corazón de este muchacho, y eso es lo que a él le agrada. Nadie puede cuestionar a Dios porque hace las cosas, pero nos damos cuenta por qué lo hace, porque Dios
mira el corazón de este muchacho. Y Dios lo saca del redil de ser pastor y lo pone como rey. Y en estos versículos Dios le sigue diciendo: yo he estado contigo en todo cuanto has andado. Dios siempre lo ha protegido de sus enemigos. Cuando David ha estado en guerras, cuando lo han estado buscando para matarlo, no es su inteligencia, no es la estrategia. Él ni siquiera sabía pelear, ni siquiera era un guerrero de espadas. Pero Dios estaba con él, y Dios era el que lo defendía, y Dios era el que peleaba por él. Y eso es lo que Dios está diciendo. Si has tenido victoria, si estás en este lugar, si eres un rey, es porque yo he estado contigo hasta este momento. Dios le dice: te he dado un nombre grande. Dios había engrandecido el nombre de David en aquellos territorios. Todos lo conocían, todos sabían que tenía un ejército bueno para pelear, todos sabían que era un hombre de Dios, todos sabían que este hombre, Dios estaba con él. Este hombre era un hombre conocido. Ahora la pregunta que nosotros nos debemos formularnos es: ¿de dónde Dios nos ha sacado a nosotros? A él lo sacó de ser un pastor y lo puso como rey. No sé de dónde Dios lo sacó a usted, pero sé de dónde Dios me sacó a mí. Y no era ningún lugar bonito donde yo estaba. Mi vida que tenía, el destino que me esperaba lejos de Dios, por todas las circunstancias que he pasado, nada bueno me esperaba. Pero Dios me tomó de ahí. Dios me sacó de ahí, Dios me bendijo y me dio el privilegio de conocerlo. Dios me cambió, soy una persona totalmente diferente, y solamente por eso debemos adorar a Dios. Dios me ha bendecido de una manera muy especial. Dios me ha dado una bonita familia, y Dios me ha dado una maravillosa esposa también que amo. Dios me ha bendecido de una manera muy especial, hermano. No sé usted, pero Dios me ha bendecido. Por eso estoy en este momento hablando de Dios, porque Dios me ha bendecido. En el versículo 10 y 11 dice: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Dios les está prometiendo que durante su reino Israel estará seguro, Israel estará estable en la tierra que Dios le ha prometido a ellos. ¿Y sabe por qué Dios está diciendo estas palabras? Porque Él conoce el corazón de David. Él conoce que Él es un pastor consagrado que siempre busca el bienestar para su pueblo. David siempre está preocupado por el pueblo sobre el cual Él gobierna, para que busquen a Dios, no solamente Él, sino también todo el pueblo. Por eso Él quiere construir una casa, quiere que todo Israel venga, quieren que se alegren, quieren que vengan aquí a la iglesia, quieren que conozcan a Dios, quieren que lo amen, quieren que lo respeten. Por eso Él quiere hacer un templo para Dios. Entonces, David quería construir un templo, pero Dios le dice: yo te voy a construir una casa a ti. Esta es una promesa muy buena que Dios le hace al rey David, la oferta de hacerle una casa para David. Y cuando la Biblia está hablando de esto, se está refiriendo al legado de David, se está refiriendo a la dinastía que iba a tener este hombre, que iba a ser mucho más duradera, mucho más bendecida que el templo que él estaba planeando hacer para Dios. Y mire, cuando hablamos de legado, nos estamos refiriendo a la transición de principios morales, de valores, de ideas, de modelos que se transmiten de una generación a otra. Un legado es una herencia con el objetivo de seguirlo, de vivirlo, de compartirlo con las futuras generaciones. Y el legado que Cristo tiene que ver con Jesús. Seguir su legado, sus huellas, sus valores espirituales, seguir el camino trazado que Dios nos ha dejado en las Escrituras, el legado, sus enseñanzas, los valores que Él nos ha transmitido. Y quiero ponerle un ejemplo. A veces en las
las tardes, en las noches, a veces me pongo a orar por Ariel. Yo no sé si lo conocen, pero ese es el nombre que le quiero poner a mi hijo. Yo no sé si ustedes oran por ellos, pero yo me emociono cuando hago esto. Y a veces yo le digo a Dios, quiero que mi hijo sea luz en las tinieblas. Quiero que él alcance las multitudes. A veces hay sueños en nosotros. A veces yo hubiera querido hacer eso, pero tal vez Dios no tenía ese plan para mí. Pero el deseo en mi corazón, Señor, es que tú lo hagas en su vida. Es que él sea un predicador. Es que él desde que su niñez, desde su juventud, en su vejez, que nunca se aparte de tus caminos. En los tiempos que él va a vivir. Fíjese cómo está el mundo ahorita. Fíjese cómo están los homosexuales. Mire cómo están esos hombres que quieren a los niños. Miren cómo está la política. Miren cómo está este virus. Abran sus ojos y veamos cómo está el mundo. Eso es lo que yo me pongo a pensar. Los tiempos que él va a vivir van a ser tiempos difíciles. Pero aún en esos tiempos, Dios va a necesitar hombres que abran su palabra. Dios va a necesitar luz en medio de esas tinieblas, en medio de esa maldad. Dios va a necesitar personas que hablen de su verdad y que a través de su palabra se sigan convirtiendo más personas. Y yo les digo al Señor, ahí está Él. Quiero que tú lo uses a Él. Yo te lo entrego a ti. Ese es un legado. Mi trabajo es que Él vea a Dios en mí. Mi trabajo es que Él diga, oh, mi papá siempre buscando a Dios, mi papá siempre respetando a Dios, mi papá siempre esforzándose por agradar a Dios, y que yo pueda transmitir ese legado hacia Él, y que Él pueda continuar con eso, y que Él pueda transmitirlo también a su hijo, y que mis generaciones sean personas piadosas que buscan a Dios, que lo aman, que lo respetan. Y eso es la promesa que Dios le está haciendo a David en este pasaje, de hacerle una casa. Dios le está diciendo, tus descendientes van a ser reyes sobre Israel. Y aún en los versículos que leímos dice que su misericordia no se va a apartar de su hijo Salomón, del hijo de David. Esta es la promesa que Dios le está haciendo a David, de hacerle una casa, de dejarle un legado. Él va a transferir ese legado a sus generaciones. Y yo no sé usted, pero deberíamos de también pensar en eso. Yo creo y confío que también usted va a transferir su legado a sus generaciones. Y que también sus hijos, sus nietos y muchas generaciones de ustedes buscarán y trabajarán para el Señor Jesucristo. Entonces Dios le promete a David una casa. Dios le promete un legado, una generación de reyes sobre Israel que le servirán para siempre. Y por supuesto está la promesa de que Él establecerá su reino para siempre. Y cuando la Biblia habla que David establecerá su reino para siempre, pues se está refiriendo también a Jesús, porque Jesús es el hijo de David, y más adelante lo vamos a leer también. Dios dijo que no a la oferta de David, pero ¿por qué Dios le dijo que no? Vamos a ver la respuesta de Dios, vamos a ver el por qué el no de Dios a la oferta de David. Y la respuesta se encuentra en el primer libro de Crónicas. Vamos a ver el primer libro de Crónicas, capítulo 22. Ahí está la respuesta. Vamos a leerlo, dice Crónicas 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Aquí está. Mas vino palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz y todos sus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo,
y yo le seré a él por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Esa es la respuesta de Dios para David. Esa es la respuesta porque él le dijo que no quería que le hiciera casa. La respuesta es que él había derramado mucha sangre. Él era un hombre de guerra y Dios no quería que un hombre de guerra le edificara una casa, un templo, sino un hombre de paz. Y nosotros sabemos esta respuesta instantáneamente. Esperamos un poco, pero ya sabemos el motivo. Pero para el rey David no fue así. Tuvieron que transcurrir algunos años más tarde para que David supiera el motivo por el cual Dios no le había permitido construir su casa. Y lo que puedo pensar es que David estuvo orando y estuvo meditando mucho en su corazón el motivo por el cual Dios no quería que le hiciera su templo. Pero Dios le da la respuesta años más tarde. Tal vez si Dios le hubiera respondido en ese mismo instante, hubiera afectado a David de una manera negativa. Por eso Dios tardó para darle la respuesta. Pero algo para tomar en cuenta y algo muy rescatable de David es su paciencia para esperar esta respuesta. La paciencia es algo que nosotros deberíamos tener. Y la paciencia se necesita cuando nosotros estamos orando a Dios por una respuesta y a veces tarda un poco en llegar. Necesitamos la paciencia. Inclusive ahorita usted necesita paciencia para estar escuchando la predicación, ¿verdad? Pero es muy bueno tener paciencia. O tal vez Dios le está enseñando un poco de humildad a David. En aquellos tiempos los reyes tenían la autoridad absoluta sobre toda la gente que gobernaban. No había nadie más arriba de más autoridad que un rey. Ellos tenían la autoridad total y su palabra tenía que cumplirse como ellos decían. Pero Dios le está diciendo: tú eres el rey, pero yo soy tu Dios. Yo estoy más arriba que tú estás un poco más abajo. Dios nos llama a nosotros reyes y nos llama sacerdotes. Nosotros somos reyes, pero Él es Dios. Él está más arriba de nosotros. Y es un abismo gigantesco que nos separa de Dios. Dios es perfecto, Dios es poderoso, Dios tiene tantas cosas, tantos atributos, y nosotros estamos un poco más abajo. Dios nos quiere enseñar humildad, aunque seamos reyes. Él es Dios y no hay nadie más poderoso y por encima de Dios. Vamos a ver un versículo bíblico que se encuentra en Lucas 1:31, ya casi para terminar. Lucas 1:31, mire lo que dice. Y ahora recibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vamos a entender lo que estamos leyendo una vez más. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Nos está diciendo que David es padre de Jesús. Y también hablando del linaje, que cuando Jesús vino a este mundo y nació de carne y fue humano como nosotros, su madre María tiene descendencia directa con David. Y esta es la promesa que Dios le hizo a David, que por medio de Jesucristo su trono se iba a establecer para siempre. Porque Jesús reina para siempre y Jesús seguirá reinando por todos los siglos. La misericordia del Padre nunca se apartó de Jesús, incluso aún en su muerte. Y esta es la promesa cumplida, culminada, que Dios le hizo a David, que iba a firmar su trono para siempre a través de Jesús. Algo también que encontré, que leí, dice: muestra que David humildemente aceptó el no de Dios cuando quiso construir su casa. Hay algunos profesores que oirían grandes cosas si pudieran, pero si se les permite desempeñar una parte brillante,
se enfadan con su Dios. David, cuando fue rechazado su propuesta, no encontró murmuración en su corazón, sino que oró. Spurgeon dijo estas palabras también, reconociendo la pureza del rey David. Así que ya sabe, hermano, a veces a Dios le gusta mucho cuando nosotros deseamos hacer algo para Él. Y aunque algunas veces no podamos cumplirlo, Dios premia la intención que hay en su corazón de hacerlo. Y en este caso Dios premió la intención que había en el corazón de este hombre de hacerle una casa para que él viviera, para que estuviera el arca del pacto. Así que ese es el mensaje, esa era la enseñanza que les quería transmitir en esta tarde. Vamos a ponernos de pie y orar para darle gracias a Dios. Espero que Dios lo haya bendecido. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. He hablado lo que usted me ha puesto en mi corazón, Señor Jesús, y reconozco que no hay mérito para mí, Señor, que toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, Señor, de su pueblo es exclusivamente, Señor, solamente para usted. Bendito Dios, le doy gracias porque me permitió predicar su palabra. Gracias porque nos ha rescatado, Señor, a nosotros. Y en esta tarde, Señor Jesús, también me gustaría orar por mis hermanos que no están en su casa. Señor Jesús, hay tristeza en nuestro corazón como seres humanos también, porque extrañamos a nuestros hermanos que se congregan en este lugar. Mas oramos en este momento, Señor, para que su espíritu los toque, Señor, para que su espíritu los redarguya, Señor, para que ellos puedan tomar fuerzas una vez más y puedan levantarse, Señor, de ese lugar donde están. Jesús, le pido, Señor, que una vez más pueda traerlos a su casa, Señor. Intercedemos por ellos para que usted, Señor Jesús, pueda una vez más encender el fuego del Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones, y que esta situación que está pasando, Señor, no detenga a su iglesia, sino que juntos podamos superar esto, Señor, a través de la oración y de la lectura de su palabra, Señor Jesús.